Un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios que nos da el privilegio de poder iniciar una semana siempre con gozo, con alegría, con una satisfacción plena de que Dios es galardonador de los que le buscan. Bienvenidos a su programa Reflexión. Así es, que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a Reflexión en este inicio de semana, en este hermoso lunes que el Señor nos regala. Así que le damos la bienvenida a usted que nos escucha tanto en redes sociales, usted que nos escucha a través de los 1450M de Restauración. Le damos la bienvenida y esperamos que se quede hasta el final de este programa. Y no olvide compartir este enlace. Deseamos que usted pueda compartirlo para que más vidas sean alcanzadas. Así que quédese con nosotros. Gracias por estar disfrutando a través de Radio Restauración 1450 AM. Ya estamos enlazados para poder brindarle también esta programación que le hace feliz a través de Reflexión. Y por supuesto a usted que ya está en sintonía a través de las redes sociales, va nuestro más cordial saludo, esperando que, como decía Mario, usted pueda dejarnos su comentario. Iniciamos semana siempre con el deseo de poderle servir y queremos invitarle para que usted active nuestros números telefónicos de WhatsApp o nos escriba en la sala de chat porque queremos orar por usted. Así es, iniciamos semana, así que esperamos que usted pueda enviar su petición. No olvide que cada lunes pues nosotros renovamos las peticiones. Si usted no ha dejado, más bien si usted no ha recibido respuesta todavía de parte de Dios, vuelva a poner su petición. Nosotros no nos vamos a cansar porque ahí está la bendición, en el clamar al Señor constantemente, en el no dejar de confiar en Él. Así que esperamos que si usted no ha recibido respuesta, vuelva a enviar su petición. Y si usted ya recibió respuesta, no olvide dar gracias al Señor y testificar para que la fe de otros sea fortalecida. Así que le invito en este momento, en esa red social donde nos sintoniza, ahí escríbanos su comentario, ahí déjenos su petición. Queremos orar por usted. Si usted nos escucha a través de los 1450M de Restauración, no lo olvide, a través del 75 54 71 53 usted puede enviarnos su mensaje de texto y su petición, o a través del 79 40 42 95. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día lunes 17 de octubre del año 2022 y por supuesto deseamos que usted reporte su sintonía, nos deje su comentario porque queremos orar por usted. Traemos varias secciones: Descubre el personaje, el estudio de Primera de Tesalonicenses. Hay varios temas que vamos a compartir en esta semana. Ya estamos en los últimos versículos de esta interesante carta. Hemos aprendido mucho de la palabra de Dios, de este libro, de esta carta específicamente, y le invitamos para que usted también siga con nosotros los próximos minutos y juntos nos edifiquemos a través de la palabra de Dios. A usted que recién nos sintoniza, bienvenido. Nos alegra mucho llevarles el mensaje de esperanza. ¿Y qué le parece si de una vez entramos a la sección Descubre el personaje? Recuerde, también vamos a presentar la frase para este día, pero mientras tanto, descubra el personaje. Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Descubriendo el personaje bíblico. Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Descubriendo el personaje bíblico. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día lunes 17 de octubre. Vamos en este momento a descubrir el personaje para este día. Amén, por supuesto que sí, queremos que usted nos ayude a descubrir los personajes de este día. Es que le voy a decir la adivinanza para que usted pueda comprender un poquito de lo que se trata. Siempre es de conocer a alguien que nos deja, a través de la palabra de Dios, pues nos deja una enseñanza. Así que en esta ocasión déjeme decirle la adivinanza para que usted pueda decirnos quién cree usted que eran estos personajes. Dice de la siguiente manera: unos jóvenes vagabundos
a endemoniados querían libertar, sin pensar que el demonio tremendos sustos les iba a sacar. Esta es la adivinanza, se la vuelvo a leer. Dice: unos jóvenes vagabundos a endemoniados querían libertar, sin pensar que el demonio tremendos sustos les iba a sacar. Díganos usted quién cree que son estos personajes que ellos quisieron echar a aquellos demonios, porque como ellos veían que Jesús hacía lo mismo, que los discípulos hacían lo mismo, y ellos que quisieron hacerlo, quisieron libertar a un endemoniado, pero ¿sabe qué? El endemoniado les sacó tremendo susto y ellos tuvieron que salir corriendo. Así que ayúdenos a descubrir quiénes son más bien estos personajes, porque no solamente era uno, y no se da específicamente nombre. Eso es algo que quiero decirle también. No se da un nombre en específico, sino que se da el nombre de los padres, del padre de estos jóvenes. Así que ayúdenos a descubrir estos personajes. Bueno, la característica, más bien la adivinanza para este día está un poquito difícil. Amén. Está dentro del Nuevo Testamento, no es un personaje, son varios personajes que quisieron prácticamente retractar la vida de Jesús, sacar demonios, pero no lo pudieron hacer. Así que más no puedo decirles, porque si no les dijera específicamente de quiénes estamos hablando. Le dejamos esa adivinanza para que usted empiece a analizar sobre todo el Nuevo Testamento, y lo podemos reducir más a los evangelios si usted quiere, para que usted también pueda dar cobertura a esta adivinanza. Así es, por supuesto que sí. Y voy a dar el libro específicamente donde está escrito, donde nos habla de estos personajes, y es en el libro de Hechos. Solamente esa es otra característica para que usted pueda saber más o menos, adivinar de quiénes estamos hablando. Y quiero repetirle una vez más la adivinanza. Dice: unos jóvenes vagabundos a endemoniados querían libertar, sin pensar que el demonio tremendo susto les iba a sacar. Ahí andaban esos judíos, dije, siendo exorcista, y ahí estaban queriendo sacar los demonios, pero es que es muy difícil cuando no hay una comunión con Dios, cuando realmente alguien no está entregado a Dios. Obviamente no se puede hacer eso, porque de hecho Jesucristo dijo que solamente con ayuno y oración podían salir esos demonios, podían libertar a esas personas endemoniadas, pero evidentemente estas personas ni siquiera tenían una comunión con Jesucristo, y por esa razón no lo pudieron hacer estos jóvenes. Ellos querían llevársela de campeones, pero no pudieron. Y esos son los personajes que nosotros queremos que ustedes nos ayuden a descubrir. Recuerde, se menciona el nombre del padre de estos jóvenes que quisieron hacer esto. Más adelante vamos a dar otras características para que usted pueda irse dando cuenta de quiénes hablamos. Bueno, ahí está la adivinanza para este día. Descubra esos personajes, no solo es uno, esos personajes, como bien decía Mari. Gracias por estar con nosotros, gracias en verdad a usted que ya nos está dejando sus comentarios a través de peticiones de oración. Veo también varias peticiones, agradezco, amados hermanos. Ya voy a mencionar sus nombres para dar acercamiento a esa petición de oración. Y recuerde que sobre todas las cosas, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, descubrimos que Dios es galardonador. Gracias a usted que está en sintonía a través de Radio Restauración. También puede enviar su petición para que estemos orando a través de este programa Reflexión, y esas peticiones también queden reflejadas para los espacios de oración, momentos de oración y la oración familiar. Vamos en este momento a compartir la frase para este día. Gracias a usted que está en sintonía disfrutando de su programa Reflexión. Y ahora, la frase del día. Gracias por estar con nosotros. Queremos darle la frase para este día. Dios lleva mi vida más allá de mis sueños. Dios lleva mi vida más allá de mis sueños. Nosotros podemos tener varios proyectos, varios anhelos en nuestro corazón, y como dice esta frase, podemos tener varios sueños. Lo interesante es que cuando nos tomamos de la mano de Dios, Mari, Dios nos lleva más allá de lo que nosotros hemos imaginado o hemos pensado. No, y es que en el Señor se hacen los sueños realidad. Si usted tiene un sueño, un anhelo en su corazón, pues créame que en el Señor usted lo puede lograr. Es que para Él no hay nada imposible, y Él nos dice en su palabra: clama a mí, yo te responderé. Y usted dígale: Señor,
yo deseo esto, yo tengo este anhelo, este sueño en mi corazón y yo quiero que me ayudes a cumplirlo, Señor. Y en Él se va a hacer realidad, porque para Él no hay nada imposible. Él no tiene límites. Nosotros tenemos límites como seres humanos, pero como nosotros antes de estar en Cristo no lo podíamos hacer, no podíamos vencer nada, porque estábamos bajo el dominio del príncipe de este mundo. Pero ahora que estamos en Cristo, Él nos ha libertado, Él nos ayuda a hacer las cosas que antes no podíamos hacer. ¿Por qué? Porque ahora no estamos solos, ahora las enfrentamos y las vencemos porque estamos con el Señor. Así que no olvide que en Él nosotros podemos hacer sus sueños realidad. Pero también déjeme decirle algo más. Nosotros debemos de poner también nuestra parte, porque muchas veces nosotros nos quedamos con esos anhelos, nos quedamos con esos sueños, pero nos quedamos dormidos, no nos despertamos para trabajar por esos sueños. Así que pidiéndole al Señor y también nosotros haciendo nuestra parte, esforzándonos, vamos a lograrnos y Dios nos va a llevar aún más allá de lo que nosotros imaginamos. En Dios haremos proezas, así que le invito para que usted tome esta frase, la haga suya y permítanos en este momento recordársela. Amén, por supuesto que sí. Dice de la siguiente manera: Dios lleva mi vida más allá de mis sueños. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día lunes 17 de octubre. Queremos en este momento agradecer todas las personas que están dando cobertura a cada una de estas secciones y sobre todo a mi hermana Dorian Aparicio, que ya nos está diciendo el posible, personajes exactamente, ¿verdad? Así que gracias a todos los que ya están participando. Destaca porque mi hermana pone hasta el libro de la cita bíblica, donde puede ser ese posible la cita completa. Así que ahí está. Gracias, amados hermanos. Vamos a retomar nuevamente la adivinanza para que usted pueda dar cobertura a esa bendición. Si todavía nos está recién sintonizando, estamos dentro de la sección Descubre el personaje. Hemos compartido la frase. Recuerde que también puede hacer la suya y disfrutar de la bendición de Dios. Así es, vuelvo a repetir la adivinanza de este día para descubrir los personajes. Dice de la siguiente manera: unos jóvenes vagabundos a endemoniados querían libertar, sin pensar que el demonio tremendo susto les iba a sacar. Ahí está la adivinanza. Esperamos que usted pueda saber, ayudarnos a saber quiénes son estos personajes, hijos de quiénes eran estos personajes. Así que no menciona los nombres de cada uno de ellos, sino que menciona el nombre del Padre. Así que menciona el nombre del Padre de estos jóvenes que quisieron libertar demonios, pero no pudieron, de tal manera que los demonios les sacaron carrera a estos jóvenes. Así que ayúdenos a descubrir. Mi hermana Dorian ya nos ponía por ahí hasta la cita bíblica donde se encuentra, así que muchísimas gracias, hermana, por participar. No olvide que de eso se trata, de también que nosotros, los que no sabíamos, pues ahora que oigamos esta historia de estos personajes, cuando ya demos la respuesta de quiénes eran, pues usted ya lo va a saber y ahí aprendió ya un poco más de la palabra de Dios en este día, si no lo sabía. De eso se trata, que aprendamos más cada día del Señor. Y en forma de adivinanza, ¿verdad? Así pueden aprender la palabra de Dios. Así es. Gracias por estar con nosotros. Queremos en este momento agradecerles a varias personas que ya nos están dejando sus comentarios, específicamente dentro de esta fanpage de Reflexión Melvin López. Gracias a usted que está en sintonía, también en nuestro canal en YouTube, en la red social de Twitter. Nos alegra mucho poderle llevar este mensaje de esperanza, este programa. Gracias a usted que en este momento vamos a dar cobertura a cada uno de esos nombres. Así es, por supuesto que sí. Por aquí está mi hermana Dorian Aparicio, que ahí nos deja ya sus comentarios. Mi hermana Lilian Núñez también, mi hermana muy fiel, mi hermana Teresa Martínez, muy fieles cada uno de ustedes, amados hermanos. Hermana Telvina Campos, hermano José Herrera, hermana Hilda Cruz, hermana Reina Valdés, mi hermana Norma Pascasio, ahí también nos dejaba su comentario mi hermano Julio Vázquez, mi hermana Claudia Carranza. Gracias a cada uno, amados hermanos, por siempre estar ahí también participando en lo que es el personaje, por estar ahí interactuando con nosotros, que eso para nosotros nos llena de gozo, de mucha alegría. Saludos también a mi hermana María Sol, que ahí ya nos envió unos emojis. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No olviden, luego de la reflexión vamos a estar leyendo cada uno de estos comentarios.
Amén. Gracias a usted que está en sintonía, que recién nos está sintonizando. También a mi hermana Diana de Rivas, que recién también nos sintoniza y nos deja un comentario. Vamos en este momento a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestras vidas. Vamos a pedirle la guianza, la cobertura a nuestro Dios. Oremos entonces. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso momento que tú nos das. Gracias por cada persona que está pendiente de este programa, que está, Señor, con peticiones, con necesidades. En breve hemos de poner esas necesidades. Yo te ruego ahora que tú nos hables a través de tu palabra, que tu palabra venga sobre cada uno de nosotros, se pose sobre nuestras vidas y nos ayudes a reflexionar en cuanto al servicio precisamente de la obra de Dios. Gracias te damos, Cristo Jesús. Sabemos que tú eres bueno, misericordioso, y a ti sea toda la gloria. Amén, Señor, y amén. Gracias por estar sintonizándonos. En esta hora vamos a compartir el consejo de la palabra de Dios. Quiero hablarles bajo el tema los primeros servidores. Los primeros servidores. Recuerde que estamos desarrollando el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hemos analizado ya los capítulos número 1, 2, 3, 4 y 5. Nos encontramos en el capítulo final, exactamente en los versículos finales. Hemos analizado ya 11 versículos de este capítulo número 5. Y quiero que retomemos la lectura de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 12, para hablar bajo el tema los primeros servidores. Dice la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como le decía hace un momento, quiero hablarles bajo el tema los primeros servidores. Pablo ha dado seguimiento ya al tema de la pronta venida del Hijo de Dios, que vendrá como ladrón en la noche, que crean en la resurrección, y cómo la iglesia de Tesalónica había florecido en abundantes bendiciones que Dios había derramado, y que a pesar de la persecución habían sostenido esa verdad tan inquebrantable, que precisamente daba cobertura a cada una de las personas de Tesalónica, de Acaya, de toda aquella provincia. Su ejemplo había sido dado de una manera muy especial. Cuando llegamos al versículo número 12, Pablo va a tocar el tema del servicio dentro de la obra de Dios y cómo aparecieron los primeros servidores específicamente. Él dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. A partir de este versículo hasta el versículo 22 se encuentra una sección dedicada a la vida dentro de la iglesia, es decir, a la vida de comunidad, a la vida de servicio. Aun cuando la iglesia de Tesalónica tenía poco tiempo de ser fundada, los nuevos creyentes comprendieron pronto la importancia de la edificación comunal. El servicio que Pablo, Silvano y Timoteo les habían brindado había sido para ellos algo esencial, muy especial. Pero para ellos debía continuar la tarea de edificación, de edificarse los unos a los otros. Algunos de los creyentes comenzaron a ser reconocidos porque se entregaron de lleno a la tarea de servir a los demás. A ellos es que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de los que trabajan y de los que presiden. La palabra presidir puede ser traducida como guiar, cuidar, ir adelante, liderar. También se dice que esas personas que amonestan, la palabra amonestar expresa el esfuerzo intencional de corregir, por qué no decirlo, instruir a los demás. El enfoque de esos creyentes tesalonicenses estaba en los demás. Estaba en ver cómo estas personas habían desarrollado un servicio dentro de la obra. Ese enfoque los llevaría a un crecimiento, a un desarrollo, contrariamente al concepto individualista contemporáneo.
con la recomendación precisamente que Pablo les dice de reconoceros. El apóstol está hablando de honrarlos, de respetarlos, de apoyarlos en su tarea de edificar a los demás. Y de eso específicamente es que Pablo está mencionando la importancia del servicio, que para Dios es un grado honroso precisamente el dar cobertura a cada una de esas necesidades. Y este es el punto. Yo creo que todas aquellas personas que disfrutan de el ser libres en Cristo Jesús, como bien dice su palabra, y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. Cuando disfrutamos esa libertad, queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y cuando damos de gracia, es decir, cuando nos ponemos nuestra vida al servicio de Dios, no lo vemos como algo trabajoso, como algo dificultuoso. Por eso es que Pablo ocupa en este versículo específicamente este detalle, que es un grado honroso, un grado no de esclavitud. Eso me recuerda un esclavo en cierta oportunidad. Sucedió hace mucho tiempo, en la época en que en América se compraban y se vendían esclavos africanos. Uno de esos esclavos, alto y musculoso, en cuyo rostro se dibujaba nobleza de carácter, despertó el interés de un hombre inglés que deseaba comprarlo. Si usted me compra, le dijo aquel esclavo al inglés que estaba arreglando el precio con aquel dueño, con aquella persona que vendía esos esclavos, yo nunca le serviré, le volvió a gritar el esclavo. El inglés miró al joven un buen rato, pero no respondió nada. Entró en la oficina del comerciante, pagó el precio por el esclavo y salió con un documento en la mano. Lee esto, le dijo el inglés al atlético e inteligente esclavo. El joven leyó el documento y no podía creer lo que leía. Ahí estaba legalizada su libertad. En aquel documento constaba que el precio total de su libertad había sido pagado y que él ahora era su dueño de sí mismo y podía hacer de su vida lo que él quisiera. Dijiste que si te compraba no me servirías, le dijo aquella persona, aquel inglés. Me gusta tu dignidad. He pagado el precio total de tu libertad para que de aquí en adelante seas un hombre libre y seas un hombre digno. Al joven le rodaron las lágrimas y deponiendo toda actitud agresiva y con voz tierna y humilde dijo: Señor, no solo seré su servidor, sino que si llega a ser necesario, daré la vida por usted. Eso es precisamente lo que sentimos los pecadores con relación a nuestro gran libertador, el libertador Jesucristo. Todos estamos esclavizados por alguna mala tendencia de nuestro ser, la pasión, el vicio, las debilidades, la rebeldía, el orgullo, los miedos. Esas inclinaciones nos esclavizan con cadenas a veces muy fuertes que les da una esclavitud hasta física. Pero Cristo vino y pagó por completo el precio de nuestra redención. Él derramó en la cruz su sangre preciosa con la que compró la libertad para toda la humanidad. Los que aceptamos, los que recibimos esa emancipación, estamos libres de toda cadena de esclavitud. Podemos ir a cualquier lugar que queramos, vivir en cualquier lugar que nos guste y emprender cualquier tarea que nos llame la atención. La verdadera vida cristiana consiste en una entrega absoluta de nuestro ser. Aquel que nos redimió eternamente. En el mismo espíritu de aquel esclavo africano podemos decirle a Cristo, nuestro Redentor: Señor, por amor a ti y con gratitud de esa libertad que me diste, te serviré, te amaré, te obedeceré y te seguiré hasta la muerte. Otra vez vemos dentro de la iglesia de Tesalónica cómo estas personas habían desarrollado un cristianismo eficaz. Pablo les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Recuerde que la creciente iglesia de Tesalónica desarrolló en medio de persecución, en medio de dificultad, como ya lo analizamos. Pero ahora resulta que Pablo empieza a notar que entre ellos hay personas que tenían que ser reconocidas. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Que reconozcan a los que presiden en el Señor,
que reconozcan a los que os amonestan, es decir, los que les hablan la palabra, los que sirven a las mesas, los que están desarrollando ese espíritu de servicio. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Mire qué interesante. Ahora bien, después de definir ese primer versículo, preguntémonos, ¿y realmente qué es el servicio? El servicio es estar sujeto a alguien por algún motivo mediante lo que él quiere o dispone, en este caso, al servicio de Dios. Cuando nosotros nos sentimos privilegiados, porque ese es un privilegio, es un don, es un regalo, como le decía la iglesia el día de ayer, gracia salvadora. Cuando esa gracia salvadora llega a nuestra vida, nosotros estamos dispuestos a poder dar cobertura, a poder descubrir cuál es el propósito, cuál es el servicio que yo voy a desarrollar en esta vida de comunidad, y allí es donde cobra tanto valor nuestras vidas. También podemos mencionar que cuando es que servimos, cuando nos sentimos de utilidad. Es decir, cuando descubrimos lo que Dios quiere que hagamos en esta área, y puede ser algo muy sencillo, pero para Dios es de mucha importancia. Hacer las veces de otro en un oficio o ocupación, ya sea porque otro no valoró o porque otro no quiso. Entonces yo sí voy, yo sí quiero servir al Señor, yo sí quiero dar cobertura a las necesidades que Dios me está mostrando, en las cuales yo debo de identificarme. La idea bíblica en el hebreo como en el griego, la idea es la misma, y es la de servir o ministrar. Realmente esa palabra de servir o ministrar es la que podemos de alguna manera desarrollar, y la que Pablo está mencionando en este versículo específicamente de esta carta a los tesalonicenses. De ahí es básicamente de donde se desprende la idea que se tiene, que un ministro o un líder es un servidor del pueblo de Dios. Bien, les dijo el Señor a sus discípulos: ya no llamaré de esa manera, porque ahora ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace a su Señor. Los he llamado amigos, y todas las cosas que aprendí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando uno identifica el servicio, cobra más valor para nuestra vida. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 26 nos declara: quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y quien me sirva, mi Padre lo honrará. O sea que la clave en este sentido es de que sirvamos, y para poder servir debemos seguirle a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha dado ejemplo. Estoy hablando de Cristo Jesús. No podemos hablar de un servicio si no conocemos al Hijo de Dios. Servir, si usted me lo permite, a Dios es un mandato, el cual no puede negociarse. Por eso Pablo quiere que dentro de la comunidad de la iglesia de Tesalónica se reconozcan a los que trabajan, a los que hacen esto, reconozcan a las personas que os amonestan, dice Pablo. Entonces note, servir a Dios, si es un mandato, se establece que se le debe servir, y se le debe servir no a medias, sino de todo corazón. Y le voy a dar una cita. Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 nos declara: oiga esto: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que 1, temas a Jehová tu Dios; 2, que andes en todos sus caminos; 3, y que lo ames. Y oiga esto: 4, y sirvas a Jehová tu Dios, pero con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, este es el punto. Cuando Pablo declaraba precisamente esta idea a la comunidad de los primeros cristianos, es decir, los primeros servidores que él quiere destacar de la iglesia de Tesalónica, él dice 3 palabras importantes: los que trabajan, los que presiden y los que amonestan. Todos ellos estaban sirviendo precisamente. El enfoque de esos creyentes tesalonicenses estaba en los demás, contrariamente al concepto del mundo, que el mundo siempre quiere que las cámaras, las luces estén para con ellos. Pero ahora Dios dice por medio de Pablo: enfóquese en esas personas que sirven, son los servidores. Qué tremendo, qué lección, dice Pablo. Y como fuera poco, Dios, dentro de la estructura del Antiguo Testamento, nos dice: Israel, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide? Que temas a Jehová tu Dios. Ah, qué bueno, yo temo a Dios.
¿Qué más pide? Que andes en todos sus caminos. Sí, ando en su camino, en sus caminos. Me cuesta un poco, pero ando en los caminos. Tercero, que lo ame. Sí, ¿cómo no voy a amar a Cristo Jesús? No, hombre, si Él me compró a precio de sangre. Ok, cuarto, que sirvas a Jehová tu Dios, pero con todo tu corazón. Voy a dar por sentado que le amamos, que tememos, que andamos en su camino. En el servicio, dentro de la obra de Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos desarrollando el servicio? ¿Somos de esas personas que a regañadientas es que hacemos lo que Dios nos ha puesto a hacer? ¿O somos personas que precisamente disfrutamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo disfrutamos tanto que queremos compartirlo con los demás? Dice Dios, sirve a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Él no está diciendo, sírvale a Dios cuando quieras, sírvale a Dios a medias, o sírvale cuando a ti te se dé la gana. No. Dice que le sirva con todo. Que le sirva con todo tu corazón, con toda tu alma. Si servir es un mandato, déjeme decirle lo siguiente. Lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo número 1. Preste atención. Se nos dice que cuando servimos a los hermanos, a Cristo el Señor servís. Se nos debe considerar como servidores del Señor. Realmente el tema de servir, como decía Pablo, los que trabajan, los que os amonestan, no hombre, os rogamos, hermanos, decía él, os rogamos para que se identifiquen con ellos, que reconozcáis. Es decir, hay que reconocer ese servicio dentro de la obra de Dios, y no para que la gente los aplauda, no, sino para valorar el esfuerzo, la entrega que cada una de esas personas hace. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo número 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores. Eso lo dice Pablo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Para Pablo era muy importante ponerse a ese nivel de un servidor. Si uno va ahondando dentro de esa palabra, es una especie de diaconía, pero en esa misma línea las personas lo veían como esclavos precisamente. Bien dice Romanos capítulo 12 versículo 11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y aún Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10 versículo 45. Mire qué lección. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, el que se despojó de su trono, el que se despojó a sí mismo, ¿sabe qué hizo Él? Él vino para servir. Él vino para darnos muestra de la importancia de cómo nosotros debemos identificarnos precisamente. Porque ni aún, dice el Evangelio de Marcos, el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. El Señor no dijo, vaya, usted sírvame esto, usted hágame lo otro, usted hágame aquello, usted hágame... No. Vino también para servir, y oiga esto, para dar su vida en rescate por muchos. Aquí es donde cobra mucho valor específicamente esa enseñanza de cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Recuerde que en la época era aquella persona que convidaba a esa casa, a ese hogar, tenía que tener un esclavo. Si había un esclavo, el esclavo tenía que lavar los pies de las personas que habían sido convidados a esa casa. Pero en este caso, si no había esclavo, aquella persona tenía que poner un platito con agua, un plato con agua, un guacal, lo que usted quiera, y en ese momento que la persona que iba entrando se lavara los pies, porque eran calles polvorientas. Ahora, en ese momento resulta interesante que Jesús toma la toalla, toma el agua y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Y qué es eso usted? Es servicio, es una entrega, es algo laborioso. Por eso es que ahora Pablo dice, os ruego, hermanos,
que se identifiquen con esas personas que sirven, con esas personas que desarrollan precisamente ese legajo, voy a decirlo, en su vida, y que lo hacen con mucho amor. Es un grado honroso, dice Pablo. Identifíquense con esas personas, porque esa es la razón por la cual ellos viven. Era un joven, el joven matrimonio estaba celebrando el Día del Padre en junio de 1984. Vivían llenos de felicidad. Después de muchos años de espera, la joven señora había por fin tenido un hijo, un precioso varón llamado Josué, que ahora tenía 2 años y medio. En un descuido de los padres, el niño cayó a una piscina de natación y se ahogó. Para Diana y George, los jóvenes padres, el golpe fue muy espantoso. Cayeron en una depresión profunda y 10 días después, no pudiendo soportar la pena, se suicidaron juntos en la sala de la casa. Ninguna razón para seguir viviendo, explicaba la nota que ellos dejaron, una nota escrita. Es cierto que un golpe, tal como recibieron estos jóvenes esposos residentes en California, es sumamente fuerte. Y es cierto que por años habían pedido a Dios un hijito y que al fin el ruego se les había concedido. Es cierto también que uno llega más bien a querer un hijo con tanta fuerza, con tanto anhelo en su corazón, que hace precisamente un acercamiento a esa criatura. Y es cierto que la muerte trágica de un pequeño hermoso, amado, por un accidente que pudo haberse evitado fácilmente, es demoledor y, por qué no decirlo, hasta destructivo. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que hay motivos más altos y más sublimes en la vida para los que merecen precisamente ser vivida. Cuando se pierde el sentido de la vida por haberse muerto el objeto más grande del amor y del interés, es porque no se ha adquirido todavía el sentido verdadero que se tiene. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Y cuál es el objetivo primordial de la existencia humana? Preguntémonos, ¿para qué fui creado yo? ¿Cuál es el objetivo primordial de la existencia de mi vida? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Conocer? ¿Amar? ¿Servir a Dios? Así de sencillo. Y claro, es el verdadero sentido de la vida humana. Conocer, amar y servir a Dios. Cuando se pierde de vista ese objetivo, conocer, amar y servir a Dios, cuando se pierde ese objetivo, o cuando se hace a un lado por intereses menores, es natural que no se le haya sentido a la vida. Cuando esos intereses menores se destruyen y al parecer nada queda entre las manos, más vale que reconozcamos que Cristo es el supremo de nuestra vida, que a través de Él podemos creer, a través de Él podemos amar los unos para con los otros, a través de Él podemos servir. Solo a través de Cristo Jesús nos podemos identificar en el servicio de la obra de Dios. Es la función suprema del ser humano. Cuando llegamos a ese punto, entonces solo en ese momento descubrimos el sonoro motivo de la vida. Es en ese momento donde descubrimos que Dios es el que produce en nuestras vidas así el querer como el hacer. Y es exactamente ese momento que Dios quiere que nosotros disfrutemos a cabalidad. Es ahí donde cobra tanto valor esta enseñanza. Es importante tener claro también que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque se aborrecerá uno y amará al otro. No se puede servir a dos señores. El Señor lo que desea es que nosotros nos entreguemos de Él. Estoy hablando para aquellas personas que han reconocido a Cristo como su Salvador personal. Y si no lo ha hecho, hombre, ¿qué está esperando? Usted va a encontrar un amor. Usted va a encontrar un placer. Usted va a encontrar un objetivo en la vida. Y uno de los objetivos en nuestra vida es servirle a Él. Porque Él nos amó tanto, porque Él nos amó primero, porque Él se identificó con nosotros cuando nadie podía identificarnos. Entonces, ¿cuál es la grandeza del servir? La grandeza del servir radica en que es contrario a lo que piensa el mundo. Si usted hace más de lo que le han delegado, el mundo que le dice, no seas tonto, ajá, ya le vas a servir al pastor, le dicen, no sirven a nosotros. ¿Cuál es la grandeza?
que este servicio dentro de la obra de Dios es lo contrario al mundo. Él era dueño, amo y señor de todas las cosas, siendo el Hijo de Dios, Jesucristo, pero no escatimó, dejó su trono, dejó su grandeza, dejó su poder y vino a servir a esta tierra. El que era rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, ¿cuál es la grandeza entonces? Radica en que Dios es el que está precisamente dándonos su cobertura, que el poder se utiliza para ser útil y que no afecta posiciones, que cuando reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, nadie es más ni nadie es menos, que todos valemos la sangre del Cordero de Dios. Es un medio para expresar carácter, es un medio para que nosotros descubramos precisamente qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos va a potenciar. Cuando usted sirve a Dios, eso nos va a llevar a un potencial, a crecer, a mayores niveles. ¿Pero por qué razón? Porque cuando nosotros descubrimos la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros, podemos llegar a unas conclusiones en tres formas. Una, hemos sido creados para servir. Dos, servir es una honra y produce honra. Tres, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Cuatro, en la eternidad, las posiciones y resultados que se disfrutarán están totalmente ligados a cuánto, cómo y por qué estamos sirviendo hoy. Es decir, hay galardones aún para aquellas personas que disfrutan precisamente su comunión de servicio dentro de la obra de Dios. Cobra tanto valor lo que Pablo precisamente está desarrollando dentro de la comunidad de Tesalónica. Y oiga el versículo número 13. Y que los tengáis, dice Pablo, recomienda, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En el versículo anterior se recomendó reconocer a quienes se enfocaban en la edificación mutua. Ahora se añade el demostrarles estima y amor, como quien dice, los que sirven deben de tener esa gran estima y amor entre ustedes. Pablo procura fomentar un ambiente de aceptación, de aprecio para los que presidían. El amor traducido en obras producía el estímulo para una labor tan demandante como la era de edificar a la comunidad y mantenerla en amor, unida. No hay mejor estímulo para el obrero de Dios que el saber que su esfuerzo es acogido y es valorado. Se agrega la frase en este versículo 13, tened paz entre vosotros, que no está conectada gramaticalmente con la anterior, lo cual hace pensar que se trata de una recomendación no referida a las personas que presidían y amonestaban, sino a toda la congregación. Mire qué interesante. Dentro de la iglesia debe reinar la paz entre hermanos. Dentro de la iglesia debe reinar el amor. Eso supone desechar todas aquellas conductas que amenazan la convivencia, como la calumnia, la difamación, los rumores o las divisiones. Al contrario, se debe fomentar un ambiente de fraternidad, un ambiente de solidaridad, una identificación con aquella comunidad. El respeto mutuo debe ser de la forma primordial para las relaciones dentro del pueblo de Dios. Y es ahí donde podemos descubrir lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos ama, nos orienta, nos capacita y nos da precisamente de su bendición. Es ahí donde nosotros podemos llegar a desarrollar en nuestro corazón un espíritu de servicio. Alonso de Palm Beach, Florida, siempre había querido hacer las veces de jurado en algún juicio. Amaba la justicia, sabía exponer razones y tenía un ojo muy perspicaz para identificar a un delincuente. Después de muchos años de espera, tuvo la gran satisfacción de que lo invitaran a servir de jurado en el próximo juicio que se presentaría en el tribunal de su ciudad. Pero antes de ser convocado, algo se descubrió. Alonso Gentry era un lavador de dinero y traficante de drogas. Cuando lo llevaron a juicio, se vio en el tremendo dilema de ser jurado y acusado al mismo tiempo.
La situación de ese hombre era risible, si usted me lo permite. Y el juez, desde luego, tuvo que eximirlo del deber de servir de jurado en el juicio, ya que tenía que enjuiciarse él mismo. Porque nadie puede ser parte y juez al mismo tiempo, como tampoco ser acusado y jurado a la vez. ¿Qué pasaría? Y eso es lo que me llamaba la atención y por eso le contaba esta historia. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros si Dios nos llamara a ser jurado en el juicio que Él nos sigue a cada uno? ¿Qué sentencia pronunciaríamos si tuviéramos que decidir sobre nuestros propios delitos? ¿Qué sentencia se daría usted mismo al descubrir sus propios delitos? Una vez al rey David dictó sentencia. Sentencia un hombre que había cometido adulterio, que había cometido homicidio. El rey mismo se condenó sin darse cuenta de que aquel hombre era él. Ese caso llegó a ser uno de los más célebres de la Biblia. Porque cuando el profeta viene y no viene a encararlo, sino que le viene a contar una historia y resulta que él era la historia. ¿Qué haría un hombre infiel a su esposa si le tocara él mismo imponerse una pena? ¿Presentaría atenuantes? ¿Y qué del hombre que ha cometido el horrible crimen de hacer esto o de hacer lo otro? No voy a decir qué. ¿Disculparía el pecado con argumentos psicológicos justificando la infamia debido a que alguna vez cometió una falta? Se podría dar infinidad de ejemplos, pero pensemos en nuestras propias faltas, por favor, en nuestros malos hábitos, en voy a decirlo, vicios. Todos deberíamos hallarnos culpables, y no deberíamos, todos somos culpables, porque la paga del pecado es muerte. Cuando reconocemos eso, hermanos, cuando reconocemos esa línea, es ahí donde nosotros estamos dispuestos para servir. La Biblia dice que todos hemos pecado y que por eso estamos privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos, sin excepción, somos culpables de cometer un pecado u otro, en una medida u otra. Venimos a este mundo con la tendencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y no existe ni una sola persona que ante Dios sea perfecta. Pero cuando Cristo obra a favor de nuestras vidas, Él pone cántico nuevo y bendición a nuestro corazón. Pablo dice, por favor, que el amor fraternal, el ambiente entre ustedes, debe basarse en el respeto mutuo, debe ser la norma primordial para las relaciones dentro del pueblo de Dios. Mañana vamos a hablar acerca de el pueblo de Dios, la vida de los cristianos. Pero al llegar hasta acá, bien vale la pena recordar los factores con los cuales llegábamos precisamente a un detalle interesante, y es que Dios es el que produce en nuestras vidas así el querer como el hacer. Aquí es donde cobra tanto valor precisamente esta enseñanza de que Dios es misericordioso y Él es compasivo con cada uno de nosotros. Gracias a usted que siempre está dando cobertura a cada uno de estos temas, específicamente de la iglesia de los tesalonicenses. Ahora ve este detalle. Es interesante notar un siguiente aspecto en cuanto a estas conclusiones. En primer lugar, recuerde, si hemos sido creados para servir, o sea, no hay una negociación. Hemos sido creados para dar un servicio, para honrar a Dios. 2, servir es una honra y nos va a producir una gran honra en medio nuestro. Tercero, el que no vive para servir, no sirve para vivir. En la eternidad encontraremos y disfrutaremos, y todo estará ligado a lo que hoy precisamente hicimos a través del servicio dentro de la obra de Dios. Así que yo le digo, vale la pena, disfrute su vida espiritual, disfrute lo que usted hace dentro del reino de Dios. Puede ser algo muy sencillo, pero para Dios es especial. Puede ser algo que nadie pueda ver. Tal vez usted no es predicador, tal vez usted no es un ministro de alabanza, tal vez usted no es un líder, no es un supervisor, no es esto, no es lo otro. Tal vez usted es el que sacude las sillas, pero eso para Dios es un grado honroso. Y Pablo decía, respétense unos a otros. Oremos al Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por darnos siempre el alimento espiritual.
Gracias porque tú eres el que nos da siempre la bendición de tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, que esa bendición que empezó a partir del momento en que entregamos nuestro corazón a ti, ayúdanos a servirte, a honrarte. Ayúdanos, Padre Celestial, a identificarnos, a tener respeto los unos para con los otros, y que ese cristianismo pueda verse aflorado en nuestras vidas, de tal manera que las personas puedan ver en nosotros ese servicio. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Vamos a darle lectura a cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado por aquí. Como siempre tenemos a mis hermanos muy fieles, siempre en sintonía, enviando sus comentarios. Mi hermana Dorian Aparicio, que nos dice: bendiciones, amados hermanos, y listo para comenzar una semana más y escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, Pastor Melvin y amada familia. Bendiciones, hermana Dorian, gracias por sintonizarnos. Mi hermana Norman Pascasio dice: sí, amén, dice mi hermana Norman. Y también nos dice, hablando de los personajes que queríamos que descubrieran, nos dice mi hermana Norman Pascasio en Hechos 13 al 18, los hijos de Seba, dice: los demonios los mandaron hasta desnudos, porque no se trata de copiar, sino de llenarnos de la autoridad que solo teniendo a él, solo teniendo el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo, que a Él sea la gloria y la honra. Ahí estaba mi hermana Norman Pascasio participando en el personaje. Muchísimas gracias, mi hermana. También por aquí mi hermana Lilian Núñez nos escribe, dice: muy interesante reflexión, que ha sido de gran bendición. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Que Dios siga bendiciendo su vida, pastor, y su esposa y familia. Amén, hermana, así sea. Hermana Dorian también nos dice en otro comentario: amén, gracias por su palabra. Dice: usa siempre a tu siervo para aprender más de su palabra, y a su amada esposa. Amén, hermana, muchísimas gracias por sus deseos. Hermana María Sola también nos escribe y nos dice: los hijos de Seba, dice, judío, jefe de los sacerdotes, dice mi hermana, está en Hechos 19, versículo 13 al 14, que Dios continúe bendiciendo las vidas de cada uno en esta nueva semana que Dios nos permite, dice mi hermana María Sol. Gracias, hermana, por participar. Ahí nos deja también la cita bíblica donde se encuentra. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice en otro comentario: oración por mi nieta Valera Raquel Arevalo, dice, que está cumpliendo años. Bueno, nos unimos a este precioso día tan especial para su nieta, hermana. Nos alegramos juntamente con ustedes, como yo creo que toda familia, cuando alguien, un hijo, un nieto llega a un año más, es una tremenda bendición. Así que muchísimas felicidades para su nieta Valeria Raquel Arevalo, que este día pues el Señor le da la bendición de llegar a un año más, que cumpla muchísimos años más, que sea el Señor dándole de su gracia bendita, así como Jesucristo, que no solamente crecía en estatura, sino también en gracia y en sabiduría, dice la palabra de Dios. Así que eso también deseamos para su nieta, hermana. Y mi hermana Lilian Núñez dice: buenos días, Dios los bendiga, hermanos, amén. Hermana Teresa Martínez dice: bendiciones, hermanos, gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Hermana Telvina Campos dice: seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén, qué bueno, de eso se trata, mi hermana. Hermano José Herrera dice: preciosas alabanzas. Amén, así es. Hermana Hilda Cruz también nos dice: aleluya, amén, poder del Altísimo, dice, Padre Celestial, derrama muchas bendiciones para el pueblo de Dios. Amén, así sea. Hermana Reina Valdés dice: bendiciones, hermanos, un saludo a todos los hermanos que se gozan con nuestro Dios. Amén, ahí está el saludo de parte de mi hermana Reina Valdés. Mi hermana Norman Pascasio dice: bendiciones, hermanos. Hermanos, dice: pido oración por mi salud y también siempre por el reconcilio de mis hijos. Amén, hermano, vamos a seguir orando para que Dios toque el corazón de sus hijos. Hermano José Herrera dice: aleluya, que Dios esté con ustedes, Dios les bendiga. Amén, hermano José Herrera. Mi hermana Mari Jiménez nos dice: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermana Mari Jiménez. Hermana Hilda Cruz dice: Dios les bendiga. Hermana dice: le pido oración por mi vida, por oración, por sanidad y fortaleza.
hermana Hilda Cruz dice amén, por supuesto que sí, vamos a estar orando por usted, hermana, para Dios no hay nada imposible. Hermano Julio Vázquez nos dice que el Todopoderoso le siga guardando, amén, así sea. Hermana Claudia Carranza dice, te adoramos, Dios. Gloria a Dios, dice mi hermana Claudia Carranza. Hermana Diana de Rivas nos dice, Dios les bendiga, hermano, nos dice mi hermana Diana Rivas, y también ella participa en el personaje y nos dice que está en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 14, dice, los hijos de Seba, nos dice mi hermana, y gracias, hermana, por participar. Hermano Julio Vázquez dice, buenos días, hermanos, aleluya, dice mi hermana Marixa Torre, dice, amén, amén. Hermana Claudia Carranza dice amén. Hermana Hilda Cruz dice, Dios bendiga a nuestro hermano Melvin, amén, así sea mi hermana. Hermana Dorian Aparicio también nos dice, son 7 hijos de Seba, de este sacerdote, dice, está en Hechos 19, 14, 15, 16, amén. Gracias, hermanas, a cada uno de ustedes por participar, ahí nos envían siempre la cita, nos envían esos datos, que bueno, yo dije, hoy sí les va a costar, pero ya veo que sí son lectores de la palabra de Dios. Hermana Norman Pascasio nos dice, perdón por la mala escritura, se me nubla la vista, dice, no se preocupe, hermana. Hermana Etelvina Campos dice, Dios le bendiga, Pastor Melvin López, amén, hermana, bendiciones, aleluya. Dice mi hermana María Sol nos envió unos emoji, mi hermana Marixa Torres también nos envió un emoji. Estos son los comentarios que cada uno de ustedes enviaron, y bueno, muchísimas gracias. Decirles también ya, Melvin, sí, cuál es el personaje, y como bien lo saben ya, es el que ustedes mencionaban, esos son los personajes, estos hijos de este jefe de los sacerdotes, que ellos, como decía una de mis hermanas por aquí, que no se trata de copiar, ellos estaban queriendo hacer lo que Jesús hacía, pero no tenían la unción que Jesús tenía, entonces por lo tanto no pudieron echar ese demonio fuera, y la Biblia literal dice que esos personajes tuvieron que salir corriendo, así que bien tremendo, una buena lección que nos da estos personajes de este día, Malví. Correcto, los hijos de Seba. Es interesante notar de que lo que Dios más desea no son, voy a decirlo, robots programados, sino que cada uno de nosotros tengamos una experiencia con ese Dios todopoderoso, con ese Dios sobrenatural, y es ahí donde cobra tanto valor, ¿verdad? Estos personajes de que la Biblia los narra precisamente para que nosotros nos identifiquemos en no caer en ese error de simplemente querer imitar lo que otros hacen, sino que experimentemos las bendiciones de Dios de una manera especial cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias por haber estado con nosotros, ha sido una bendición poderles acompañar. Ya descubrimos el personaje, los hijos de Seba, también la frase del día, compartimos el consejo de la palabra, y viene que oremos por cada una de las necesidades que ustedes han puesto en cada uno de los comentarios. Antes de ello, solamente quiero agradecerles a las personas que nos han sintonizado en nuestro canal en YouTube, a través de la red social de Twitter. Gracias por acompañarnos en esta bendición. En el canal de YouTube nos escribe mi hermana María Julia Dimas, que nos dice: bendiciones, amados hermanos, hermosa reflexión, saludos mi hermana María Julia Dimas, gracias por sintonizarnos hasta ese país. Deseamos de todo corazón que la bondad de Dios esté sobre sus vidas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él tome control de cada una de estas peticiones y que Él nos permita seguir desarrollando todos estos programas en esta semana que estamos iniciando. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos has dado salud, nos has dado paz, nos has dado bendición. Gracias porque en medio de tantas dificultades podemos refugiarnos en ti, sabiendo que tú eres nuestro socorro, que tú eres nuestro pronto auxilio ante cualquier tribulación. Bendice cada uno de mis hermanos que han estado reportándose a través de este programa. Gracias, Dios mío, por esa señal, por el internet. Gracias porque nos permites sembrar tu palabra en esos corazones. Ahora venimos ante tu presencia suplicándote por cada una de estas peticiones. Sí, Señor, en esta hora seguimos pidiéndote a ti, Señor, de tu misericordia, Padre, por cada uno de mis hermanos que en esta hora, Señor, piden un milagro de parte de ti, Señor, que piden respuesta de parte de ti, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te pedimos por la vida de mi hermana Hilda Cruz, Señor, te
ten misericordia de tu hija. Te pido, Señor, seas tú sanando su vida. Tú conoces la enfermedad que tu hija puede estar atravesando. Fortalécela, Señor, en esos momentos de angustia, de dolor, Padre. En el nombre de Jesús declaramos sana a tu hija para gloria de tu santo nombre, Señor. Te damos gracias también, Señor, en esta hora por la vida de la niña Valeria Raquel, Señor, nietecita de mi hermana Dorian. Padre, bendice esta niña, Señor, como tú crecías en esta tierra, no solamente en estatura, sino en gracia, en sabiduría, delante de tu Padre y de los hombres, Señor. Así tú lo hiciste en este mundo. Te pedimos que con esa gracia bendita esta niña vaya creciendo, Padre, que sea un instrumento tuyo cuando sea grande, Señor. Te pedimos también, Señor, por la vida de Maribel de Martínez. Ten misericordia de esta vida. Mira el cáncer, Señor, que ha llegado a ella. Seas tú obrando, Señor, seas tú teniendo misericordia y sanándole, Padre. Te pedimos también por la vida de Sandra de Flamenco López, Señor, en tus manos está. Sánala con tu gran poder, Señor. Tú sabes las luchas que ella ha estado atravesando estos días, Señor. Ten misericordia, Padre. Toma el control sobre esa enfermedad y reprendemos toda enfermedad en tu nombre, Señor Jesucristo. Ten misericordia, Dios de Rigoberto, Padre Hernández. Mira esta vida. Tienes, Señor, azúcar en la sangre. Limpia ese azúcar, limpia esa diabetes, Señor. También en la vida de Pedro Martínez, limpia esa sangre. Tú tienes el poder, Señor, para cambiar esa sangre mala, Señor. Te pedimos, quita también, Señor, esa enfermedad en sus pies, Señor. Mira ese pie diabético en la vida de Rigoberto Hernández y de Pedro Martínez, Señor. Ten misericordia de ellos y haz un milagro, Señor. Obra en cada una de sus vidas, Padre. Sana con tu gran poder, Señor. Te seguimos pidiendo por la vida, Señor Jesucristo, de Kevin Ariel González, de Jaime Mauricio, de Dimas Javier, de Cindy González, de Diana Elizabeth, de Yesenia Carolina. Padre, tengas misericordia de estas vidas. Seas tú obrando en ello, seas tú tocando el corazón, Señor, para que puedan venir ante ti, arrepentirse, Señor, de sus pecados. Ayúdales, Padre, que puedan reconocer que solamente en ti hay salvación, que en ningún otro hay salvación, sino solamente en ti, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Te pido también por la vida de mi hermana Magdalena de Ventura, Padre. Te pedimos que obres, que perfecciones tu obra bendita en la vida de tu hija, Señor. Toma el control sobre esa enfermedad, Padre. Ayúdala, Señor. Prepárala también, Señor Jesucristo, que será operada de una hernia, Señor. Opérala tú, Padre Celestial. Te pido por la vida de Priscila Moreira. Sánala con tu gran poder, Señor. Mira, Señor, ese tumor al lado de ese riñón, Padre. Ten misericordia. Sé tú operándola, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. En tus manos está su vida, en cada uno de mis hermanos, Señor, que han enviado sus peticiones. Y en esta hora te damos gracias por esta oportunidad de aprender más de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido realizar un programa más, Señor. Bendice a mis hermanos que estuvieron en esta transmisión. Bendice sus vidas, sus familias, sus empleos, Señor. Las obras de sus manos, multiplícaselos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue